Hoy voy a explicar cómo calcular los sueldos de los empleados de una empresa turística del mes de mayo del año pasado, a partir de ciertas funciones de Excel. Al principio, lo primero que nos pide es calcular las horas extras obligatorias, que son consecuencia de una falta, como acá dice, horas extras sin paga, teniendo en cuenta que si la cantidad de inasistencias es mayor a 5, son 4 horas extra por cada falta, pero si es menor son 2 horas. Entonces lo primero que hacemos es tocar más o igual para que Excel entienda que vamos a hacer una función, sí, que es para poner una condición, y empezamos. Ponemos B9. Lo primero es la prueba lógica, que es la condición. Entonces que ponemos que B9 sea mayor a 5. Entonces ahora ponemos qué pasa si eso se cumple. Multiplicamos B9 por las 5 horas. En cambio, por las 4 horas. En cambio, si no se cumple y es menor a 5, lo que hacemos es multiplicar B9 por 2 horas. Y ahora estiramos para abajo. Lo siguiente que nos pide es calcular el dinero acreditado por horas extras voluntarias, teniendo en cuenta que si el empleado no tuvo inasistencias ni llegadas tarde, cada hora extra vale 200. Si tuvo alguna de las dos, 150. Y si tuvo las dos, 80. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a volver a hacer una condición. Lo primero que tenemos que hacer es, usamos la función y, que es porque vamos a usar dos condiciones que se deben cumplir. Entonces, la primera es, si no tuvo inasistencias, entonces que inasistencias sea igual a 0. Y la segunda es que las llegadas tarde sean igual a 0. Cerramos paréntesis, punto y coma. Ahora tenemos que poner qué pasa si esas cosas se cumplen. Lo que pasa es que las horas extras voluntarias se multiplican por 200. Como luego vamos a estirarlo para abajo, el B4 lo tenemos que fijar, que es con el F4, con la tecla F4. Punto y coma. Ahora nos toca el valor si falso. El problema es que nos faltan dos condiciones más, que es que si tiene alguna de las dos irresponsabilidades, es decir, llegadas tarde o alguna falta, y la última es que si tiene ambas. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a poner sí. Ahora, como las condiciones varían, es decir, o es una o es la otra, usamos la función o. ¿Y qué hacemos? Que inasistencias sea mayor a 0 o que llegadas tarde sea mayor a 0. Cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Qué pasa si esto se cumple? Multiplicamos E9 por 150. Nuevamente tecla F4. Punto y coma. Ahora nos falta lo último. El qué pasa si no es ni esto ni esto. Es decir, si tiene inasistencias y llegas tarde. Entonces multiplicamos las horas extras voluntarias por 80. Y cerramos paréntesis. Como estamos hablando de dinero, podemos ponerle el 100 pesos. Ahora nos pide calcular el sueldo final teniendo en cuenta el sueldo base y el aumento por horas extras voluntarias. El sueldo base es por día y como hablamos de mayo, sabemos que lo que tenemos que hacer es el sueldo base con F4, porque vamos a bajar, multiplicarlo por los 31 días de mayo y luego sumar las horas extras voluntarias. Y ahora vamos todo para abajo. Ahora nos quedan completar estas tres casillas.
Cantidad de empleados sin asistencia. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántos empleados no tienen asistencia. Entonces lo que hacemos es contar, punto sí, porque hay una condición. Y la condición es, ponemos el rango y ahora es el criterio. Que el criterio es que sea 0. 0 inasistencias. Ahora, horas extras obligatorias si las inasistencias son mayores que 5. Y ahora, ¿qué nos pide? Sumar las horas extras. Como es una condición, es punto sí. Ponemos las inasistencias que nos pide. ¿Qué criterio? El criterio es que sea mayor a 5. Cerramos comillas, punto y coma, y el rango de suma, que es lo que vamos a sumar de acá a acá, y cerramos paréntesis. Y por último, el promedio de sueldos finales con horas extra, es decir, de los sueldos que tienen en su total sumadas las horas extras voluntarias. Entonces, ¿qué hacemos? Promedio, punto sí, porque vamos a establecer una condición de acá a acá. ¿Cuál es la condición? Que sea mayor a 0. Es decir, que haya cumplido horas extras voluntarias. Punto y coma. Y el rango promedio, que es lo que se va a promediar. Cerramos paréntesis y terminamos.